Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Este día, día del Señor, día de alabarle en espíritu y en verdad, la parte que corresponde a la adoración del estudio de la palabra de nuestro Señor, estamos estudiando el libro de Éxodo. Y este día vamos a ver la lección número 113. Le repito, lección número 113, que trata siempre sobre el tabernáculo, específicamente en el capítulo 31, versos 1 al 11. Gracias damos a nuestro Dios porque ya hemos orado, ya hemos cantado. Ahora pasamos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Pero antes quiero dar una bonita nota. Hoy este día, sorpresivamente, nos visitan nuestro hermano Jacobo, hermanos Jacobo y Marcela Chalco. Ellos son predicadores de largas décadas. Nuestro hermano Jacobo y Marcela residen en Nashville, pero son de nacionalidad peruana, pero residen en Nashville desde hace una buena cantidad de años. Y nuestro hermano Jacobo está organizando el 38º encuentro iberoamericano de las iglesias de Cristo allí en la ciudad de Nashville, Tennessee, del 14 al 19 de octubre. La razón de la presencia de ellos es que este recién pasado viernes y sábado tuvieron una reunión de hermanos predicadores graduados del Instituto Baxter y tuvieron una celebración todos estos hermanos. Por cierto, el hermano tenía una enseñanza el día viernes, de manera pues que vamos a tener el privilegio a la hora del sermón que nuestro hermano Jacobo Chalco nos lleve la palabra de nuestro Señor. Hermanos Jacobo y Marcela, que el Señor les bendiga y son ustedes muy bienvenidos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar pues con este estudio tan bello, tan interesante, pero antes nos vamos a encomendar a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos en gran manera porque nos permites el estudio de tu palabra, que este estudio sea de mucha edificación, que ayude mucho a cada hermano y hermana que lo escuche, y que por supuesto tú siempre seas muy honrado, que la gloria sea exclusivamente para ti. Dirige a tu servidor a través del Espíritu Santo para que exprese palabra sencilla, palabra entendible. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También agradezco a todos los hermanos y hermanas que domingo tras domingo gentilmente se conectan para escuchar estos mensajes. Dios les ayude. Yo sé que en cada país hay reuniones de la Iglesia de Cristo, pero los horarios son diferentes y a algunos les permite al menos escuchar la primera clase. Y como lo anuncié, nuestro hermano Jacobo va a predicar. Si ustedes no tienen tiempo de escucharle por sus reuniones, el mensaje queda grabado y usted lo podrá escuchar en Facebook o también en YouTube. De manera pues que hay oportunidad de escuchar palabra de Dios. Bueno, mire,
continuando con el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en la construcción del tabernáculo, la parte que ahorita vamos a ver es que Bezaleel se ve como un hombre de muchos talentos, dedicado al Señor. Yo le hago esta interrogante: ¿ha usted conocido a alguien como Bezaleel? Podía, según parecer, hacer de todo: inventar diseños en cualquier material, cortar piedras, tallar madera. Bezaleel era un experto en toda clase de labor. Tuvo que haber sido también un buen dirigente y gerente, puesto que Dios lo puso a cargo de construir el tabernáculo. Dios le había dado estos talentos y le asignó la obra. Lo mejor de Bezaleel es que, como lo deja claro el resto del libro de Éxodo, él aceptó la tarea, se entregó a la labor y él nunca se rindió hasta que acabó la obra. Yo creo que muchos de nosotros tenemos el defecto, y es normal, somos humanos, que cuando empezamos una tarea, a media obra vamos y ya nos sentimos cansados. Muchas veces hasta, como dice el dicho popular, queremos colgar los guantes o tirar la toalla. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿conoce usted a alguien con múltiples talentos? Yo a ustedes le puse el ejemplo, creo que hace 2 clases, del hermano Mario Navarro, salvadoreño, que se fue a radicar a México hace más de 20 años y desarrollamos como familia una amistad incondicional. Y ese hermano era 7 oficios, ese hermano era muy versado en todo. A mí me sorprendía. Por eso yo le pregunto a usted, ¿conoce usted a alguien con múltiples talentos? ¿Será usted mismo a lo mejor uno de ellos? Se da cuenta de que todos esos talentos, fíjese bien, nosotros como cristianos, de que todos esos talentos provienen de Dios. Vaya, no estoy ufanándome. El hecho de yo poder presentar palabra de Dios desde hace décadas, eso proviene de Dios, hermano. Eso no es porque yo tengo suficiente cerebro, sino es porque Dios me lo ha permitido. Entonces, ¿está dispuesto a usarlos en el servicio a Dios, sus talentos, pues, y dedicarse a la labor que Dios le da a hacer? Y, por supuesto, no rendirse hasta que acabe la obra. Este ejemplo de la construcción del tabernáculo es lo mejor que nosotros podemos ver. Y como les he dicho, a su debido tiempo vamos a ver las aplicaciones que corresponden en cuanto al trabajo de Dios a nosotros los cristianos. Bueno, pero ahora quiero pasar a otro aspecto muy importante y cuando yo he estado estudiando estos mensajes, me alegró mucho el pasar a esta etapa. ¿Cuál es la etapa que quiero que consideremos ahorita? Es precisamente las mujeres de Éxodo. Las mujeres de Éxodo realmente tuvieron una labor muy destacada, hermanos. Bueno, la gente durante los tiempos del Antiguo Testamento vivió en una sociedad patriarcal. Los hombres eran, como regla, las cabezas del hogar en los negocios y en el gobierno. Sin embargo, las mujeres jugaron un papel importante
en la sociedad. El valor de las mujeres se evidencia por las hazañas que le realizaron en el libro de Éxodo. Y yo voy a mencionar, ya le digo, al menos 8 situaciones destacadas de las mujeres. Número 1, las parteras hebreas, Cifra y Fúa, salvaron a los bebés hebreos de las órdenes del rey. Número 2, la madre de Moisés, Jocabed, salvó a Moisés de morir colocándolo en un cesto que puso en el río. Mire, y cuando yo estudio esto, usted no se imagine un rillito, al menos en nuestro país, el río más caudaloso es el Lempa, pero es incomparable al río Nilo y el Támesis y todos esos ríos, el Sena de Francia, son ríos que parecen mares. Entonces poner a un niño en una canasta no era una labor sencilla, era algo muy arriesgado. Número 3, la hermana de Moisés, María, ayudó a salvar a Moisés y a hacer arreglos para que la misma madre de Moisés lo cuidara. Fue llamada profetisa y condujo a las mujeres en canto después de que Israel cruzó el Mar Rojo. Número 4, la hija del faraón encontró a Moisés y lo crió como a su propio hijo. Imagínense, no era judía. Sin embargo, en la historia bíblica, hermanos y hermanas, tenemos que entender que Dios ha usado a muchas personas que no necesariamente eran del linaje, en este tiempo, del linaje judío. Posteriormente, bueno, aún sabemos que aún el linaje del Señor Jesús tuvo que verse con personas gentiles. Bueno, eso es lo que nosotros vemos, pues. Número 5, la mujer de Moisés, Séfora, fue la responsable de que Moisés se hiciera pastor en Madián. Le salvó la vida a Moisés en una ocasión. Número 6, la ley protegía tanto a la mujer como al hombre. O sea, si bien es cierto, como lo he dicho hace un momento, que era una sociedad patriarcal, pero eso no quiere decir de que la mujer no era protegida. La ley protegía tanto a la mujer como al hombre. Número 7, conjuntamente con los hombres, las mujeres contribuyeron para ayudar en la construcción del tabernáculo, servían. Yo he dicho esto y lo voy a volver a repetir para estimular a mis amadas hermanas. A través de mis 5 décadas y más de servicio al Señor, he oído a hermanas decir, si yo no sirvo de nada. Es un gran error de estas hermanas, porque esa hermana limpia los servicios sanitarios del local de la iglesia. Esa hermana limpia todo el piso de donde nos reunimos. Esa hermana limpia todas las bancas, el púlpito, y en fin, hay una infinidad de trabajo. Eso es servicio al Señor. Número 8, algunas mujeres sirvieron en la puerta del tabernáculo y dieron sus espejos para construir la fuente de bronce. Ustedes recuerden cuando vimos esta parte de la construcción del tabernáculo, donaron sus espejos. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo es que hicieron esto? Es que eso no nos interesa, hermanos. El punto es que hicieron esta donación. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir de estas contribuciones de todas estas mujeres? Las mujeres fueron parte importante del pueblo de Dios en ese entonces y siguen teniendo un papel importante en la iglesia de nuestro Señor. Ahora, hago una aclaración, y esto para mí como siervo de Dios
y por lo que Él me ha permitido estar dentro de la iglesia, me es necesario hacer esta aclaración. Por supuesto que siempre y cuando las mujeres no sobrepasen las funciones que Dios solamente autoriza a los hombres dentro de la iglesia. Eso hay que entenderlo. Imagínense, solo para una suposición, es hasta absurdo decirlo, pero ¿qué sería de que en este lugar que yo ahorita estoy usando, mi esposa estuviera presente predicando? Eso no es permitido por palabra de nuestro Dios. No es permitido que una mujer tome el lugar del hombre dentro de las acciones y trabajos dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros, y doy este mensaje para toda la hermandad de habla hispana, nosotros tenemos que tener cuidado en el trabajo que hacen nuestras hermanas, que en ningún momento sean cabeza del hombre. La Biblia es bien clara: Dios, Cristo, hombre, mujer. Ese es el orden de autoridad. Y eso, hermanos, no se puede cambiar. Bueno, paso a otro aspecto muy importante, hermanos. Y ese aspecto a que paso me refiero a la aplicación que vemos de este capítulo 31, versos 1 al 11. Me refiero a la construcción de la casa de Dios, que está basado en el capítulo 35, verso 30 hasta el 36, versículo 2. Yo en este estudio de Éxodo les he dicho, hermanos, que hemos estado saltando por ejemplo, del versículo 25 pasamos al 31, pero es que muchas cosas de la palabra de Dios no son en orden cronológico. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar la cronología para que haya una mejor comprensión. Cuando se habla de la construcción de la casa de Dios, los cristianos están en el negocio de la construcción. Estamos constantemente edificando la iglesia del Señor, la casa de Dios, edificándola desde su inicio en nuevas áreas y luego edificándola tanto en número como espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos edificar la casa de Dios de manera exitosa? Bueno, el apóstol Pablo nos pidió que fuéramos edificadores sabios. Sería sabio de nuestra parte considerar el ejemplo de los israelitas que construyeron la casa de Dios, el tabernáculo, hasta este momento, porque fíjense bien, no estamos hablando del templo de Dios. Aquí todavía no se llega a lo que fue el templo de Dios. Estamos hablando del tabernáculo. Ahora, la interrogante es, ¿cómo lo lograron? La narración de la construcción del tabernáculo enfatiza la forma en que Israel usó sus talentos y habilidades en su construcción. El pasaje señala que parte de la ofrenda para el tabernáculo consistió de telas hechas, miren lo que decía hace un momentito, telas hechas por mujeres sabias de corazón. Y luego el verso 35-25 dice también, y el siguiente versículo 26 dice, o por mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría. Fueron mujeres sabias, pues. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de lo alto, como nos dice Santiago. El pasaje también resalta el hecho de que la construcción en sí del tabernáculo fue realizada por personas que usaron sus habilidades especiales
para tal propósito. El Señor le dijo a Moisés que había llamado a Bezaleel para encargarse de la construcción misma del tabernáculo, diciendo perdón, que lo había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo 31:3. Entonces, además, Dios llamó a Aholiab y a otros hombres habilidosos para ayudar en la construcción, dándoles las habilidades que necesitaban para llevarla a cabo. Mire lo que dice el capítulo 31, versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, lo que vemos pues que en Éxodo 35, Bezaleel y otros fueron de hecho asignados para la tarea. Una vez más, Moisés enfatizó que fue el Señor quien había llamado a Bezaleel y a sus asistentes y los había dotado con las habilidades necesarias. Mire lo que nos dice, hay dos versos importantes y ahora pasamos al capítulo 36. Leamos el versículo 1. Dice, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Esto es interesante, hermanos. Ellos no hicieron lo que se les vino a su antojo. Ellos hicieron lo que Jehová les mandó que hicieran. Verso 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. El libro prosigue acreditándole a Bezaleel la construcción del tabernáculo. Miren lo que dice Éxodo 38, versículo 22. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Entonces, surgen tres verdades cuando consideramos las ofrendas usadas en la construcción del tabernáculo. Yo le menciono estas tres verdades. La primera es el origen de las ofrendas. Un hecho que impresiona por la forma como Israel usa sus talentos es que las habilidades que tenían estos hombres y mujeres provenían de Dios. Tome especial nota de la clase de ofrendas que se incluyeron. Sus ofrendas no consistieron en que se hicieran profetas con la facultad de hablar elocuentemente de la palabra de Dios. ¿Estoy menospreciando estos dones? No, hermanos. No estoy menospreciando esto, porque entonces me estaría menospreciando yo con lo que ahorita estoy haciendo. Fueron talentos que se necesitaron para construir. Es decir, los talentos que tenían que ver con hacer diseños artísticos, cortar piedras para monturas, tallar madera, hacer grabados, bordar y tejer. Mire, yo recuerdo que hace 30 años o más, un señor carpintero vino y yo quería que nos hiciera un trabajo de división aquí en la casa. Pero a mí me sorprendió el hombre, era un ebanista. Y me dijo, mire, me dijo, este chinero,
le puede servir de división. Y fíjese que en la división yo le puedo poner duélame. Las velas son unas reglas. Cosa que a mí me sorprendió cuando terminó el trabajo. Un trabajo muy bonito, hecho de pura madera. Yo ni tenía idea de lo que este señor podía hacer, pero lo hizo. Eso es son habilidades muy especiales. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de construir talentos que tenían que ver con hacer diseños artísticos, cortar piedras para monturas, tallar madera, hacer grabados, bordar y tejer. Entonces, es necesario pues que aprendamos que nuestras habilidades, cualesquiera que sean, provienen de Dios. Yo no sé si usted está en acuerdo conmigo, hermano, yo digo amén a esto. Amén. No solamente da las habilidades para predicar, qué bueno que yo predico. No solamente da las habilidades para enseñar, qué bueno que yo enseño. No solamente da las habilidades para dirigir cánticos ni ser líderes. También da a los cristianos las habilidades que necesitan para realizar sus labores como carpinteros, como electricistas, como plomeros o fontaneros y como costureras. Mi madre fue una costurera por más de 60 años y puedo decir que a los 4 o 5 hijos que hubo los crió con este trabajo duro. Si usted sabe cómo reparar un automóvil o reparar una llave de paso, o sea, una llave de control, o hacer que una computadora funcione, como en el caso de Nelson, que funcione apropiadamente, entonces, tal talento, entonces proviene de Dios, de la misma manera que proviene de Dios la habilidad del predicador, la del maestro o la del director de cánticos. Bueno, dije la primera cosa en cuanto a la primera verdad sobre el origen de las ofrendas. Segundo, el uso de las ofrendas. Un segundo hecho que debemos observar acerca de estas habilidades es que estas personas estaban dispuestas a usar sus habilidades en el servicio a Dios. La Biblia no enfatiza la disposición de ellos, pero tampoco sugiere el pasaje que Dios los forzara a dedicarse ellos como a sus talentos para tal causa. Dios no los forzó, hermanos. Dios no les puso una puya. Ustedes van a hacer esto. No, Dios los llamó y ellos estuvieron dispuestos a responder a su llamado. Este es el segundo aspecto que notamos. Primero, el origen de las ofrendas. Segundo, el uso de las ofrendas. Y tercero, la dedicación de los talentos. Otra verdad a observar es que las personas con talentos estuvieron dispuestas a dar su tiempo para darles uso. En un sentido, se necesitaron 3 clases de contribuciones para construir el tabernáculo. ¿Cuáles fueron esas 3 clases de contribuciones? 1, contribuciones de dinero. 2, talentos. Y 3, tiempo. Es decir, el tiempo fue importante. Si usted no tiene tiempo para hacer algo por la obra del Señor, mejor ni lo empiece. ¿Ve? Porque Dios no quiere eso. Personas talentosas estuvieron dispuestas a invertir más de 6 meses de sus vidas en la construcción del tabernáculo. Este hermano Mario Navarro, que yo les he puesto de ejemplo, visitaba mucho a la iglesia que servimos por 32 años y me decía, porque nos reuníamos en una ramada por 10 años, construida 2 veces al año, hecha de varas de bambú
y de palmeras de coco. Y me decía, hermano, él vivía en México, yo voy a venirme por 3 meses para construirle el edificio. Lamentablemente el hermano murió de un cáncer terminal y no se pudo realizar, pero posteriormente logramos construir este edificio con la gran ayuda de Dios. Entonces, pues, personas talentosas estuvieron dispuestas a invertir más de 6 meses de sus vidas en la construcción del tabernáculo. Trabajaron constantemente por meses, 6 días a la semana en ese proyecto. Se mantuvieron en él hasta que hubieron acabado. Entonces, la interrogante es esta: ¿qué necesita la iglesia hoy? ¿Necesita más dinero? Sí, es importante el dinero, eso no es cuestión secundaria, ¿ve? Pero lo que se necesita es voluntad. Puede que necesiten convertirse en dadores generosos. Y la interrogante también, más talentos, como regla, dentro de la membresía de casi todas las congregaciones, hay suficiente talento como para que la iglesia realice todo lo que Dios espera. Lo que la iglesia necesita es tiempo. Esto es, tiempo que los miembros estén dispuestos a invertir en la obra del Señor. Y yo pongo otro ejemplo. Yo una vez, hace como 40 y pico de años, teníamos una celebración muy hermosa, una confraternidad. Habían venido predicadores internacionales, siempre lo hacíamos por largos años. Y yo me doblé un tobillo y andaba renqueando. Y de repente un hermano de apellido Quintanar me dijo, ¿y qué le pasa, hermano? Pues mire, me doblé el tobillo y me duele mucho. Véngase a las 2 de la tarde que yo lo voy a sobar. Hermano, yo empecé a sudar porque dije, este hermano me va a hacer gritar. Me va a hacer gritar con esa sobada. Dicho y hecho, a las 2 estábamos en el edificio, era una algarabía enorme, hermosa, hermano, y empezó a sobarme. Y yo esperaba dar el grito espantoso, y de repente me dice, párese, hermano, y camine. Caminé como que nunca había tenido nunca nada. Y hermano, ¿y usted qué hizo? Hermano, me dice que yo soy kinesiólogo, me dijo. Y yo sé esa profesión, yo he curado a muchos deportistas, me dijo. El arte de este trabajo es no hacer gritar a la persona. Realmente ahí pude ver un talento en una persona que realmente sabía su oficio. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que usemos correctamente nuestros talentos. ¿De qué sirven las habilidades si los que las tienen no están dispuestos a invertir su tiempo para emplearlas al servicio de Dios? Yo he conocido hermanos y hermanas con ese tipo de habilidades, pero que no están dispuestos a darlas para el servicio a nuestro Dios. Es necesario que estemos dispuestos a usar nuestro tiempo sirviendo a Dios, estudiando la Biblia, orando fervientemente, adorando a Dios en los servicios de la iglesia, visitando a los enfermos, ayudando a nuestro prójimo, participando en las actividades de la iglesia, enseñándoles a nuestros amigos de Cristo y haciendo el trabajo misionero que nos corresponde. Yo no estoy aquí, hermanos, para ufanarme en ningún momento. Perdonen, pero no me gusta eso. Pero yo a mi esposa y a mis hijas les digo continuamente, yo paso consulta con un médico, una doctora, lo que sea, y cuando termina la cita médica, yo le doy mi tarjetita y le digo, mire, yo soy predicador, tales días, tales horas,
yo enseño palabra de Dios, le invito a que escuche palabra de Dios. Yo no oculto lo que soy, hermano. No oculto que soy hombre de Dios y que predico el mensaje de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. En conclusión a este estudio, quiero decir lo siguiente, hermano. Para que la iglesia se convierta en lo que Dios desea, es necesario que los miembros den sus habilidades, que los miembros den su tiempo, que los miembros den su dinero para realizar la tarea. Si así hacen, la iglesia puede ser erigida donde sea que vayamos, así como se construyó el tabernáculo. El tabernáculo es el craso ejemplo de esta situación. Entonces, Dios estará satisfecho hoy como lo estuvo en aquel entonces con el pueblo de Dios, cuando todavía no se le había revelado, cuando el pueblo de Dios todavía le fue obediente. Que Dios nos ayude, amados hermanos y hermanas, a tener esta misma actitud de hecho en cuanto a nosotros ser fieles servidores para con Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites presentar tu divina palabra. Gracias por este mensaje que nos ayuda, nos fortalece, nos conforta enormemente. Que siempre estemos anhelosos de estudiarla y que nos la apliquemos a cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.